Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Se cumplen 30 años de una de las mayores catástrofes ocurridas en la carrera espacial, una en la que 7 astronautas perdieron la vida en uno de los accidentes más terroríficos y misteriosos de la historia. Vamos a viajar a la gélida mañana del día 28 de enero de 1986. Las temperaturas son bajísimas y de hecho es la primera vez que se quiere realizar un despegue de estas características con unas temperaturas tan bajas. Esto ya en su momento se considera una auténtica temeridad, pero la NASA sigue adelante con el lanzamiento y aquí tenemos a ese transbordador espacial Challenger comenzando su despegue hasta que a los 73 segundos de aquella misión STS-51L, la 10ª misión del orbitador, una junta tórica del cohete impulsor derecho falla en su función de estanqueidad. La versión oficial expone que las juntas fallaron debido principalmente a la sobrecompresión repetida durante el proceso de montaje y a esa temida baja temperatura. ¿Cómo es posible que la NASA no se diese cuenta de todo esto y por qué siguió adelante con el despegue? Esta anomalía ya había sido advertida por los propios ingenieros de las juntas y de hecho la NASA tenía sus informes, pero sufrieron una serie de presiones internas que hizo que aquello fuese y tirase hacia adelante. Una de las grandes incógnitas es que según la NASA la explosión producida no ocasionó la muerte de los astronautas en ese mismo momento, ya que los elementos del transbordador se separaron instantáneamente, lo que según ellos ocurrió con la cabina, los motores y las alas que se disgregaron cayendo en diferentes lugares. La cabina fue la única sección de la nave que logró sobrevivir a la terrible destrucción de la explosión, pero no pudo soportar el impacto final contra el océano, desintegrándose junto con sus ocupantes. Supuestamente, y digo supuestamente porque según diversas fuentes, aquel accidente no fue otra cosa más que una cortina de humo para hundir la popularidad del presidente Ronald Reagan, contrario a mantener durante mucho más tiempo la tensión bélica con la Unión Soviética. ¿Y si aquel transbordador no hubiese llevado consigo a sus tripulantes? En los últimos años han aparecido algunas fotografías intrigantes sobre el estado actual y el aspecto actual de aquellos astronautas de aquella misión, los cuales seguirían vivos y trabajando en diferentes lugares de los Estados Unidos, incluso algunos de ellos con sus verdaderos nombres. Vamos a ver las fotografías de aquellos astronautas que supuestamente seguirían vivos. Aquí vemos al piloto del Challenger, Michael J. Smith, a la izquierda, y a la derecha vemos a un hombre con su mismo nombre e idéntico a él, que actualmente es profesor de ingeniería en la Universidad de Wisconsin. Podríamos quizá estar hablando de su doppelganger o su doble con algunos años más, pero resulta curioso que en su currículum aparece que este señor estuvo trabajando en la NASA, eso sí, sin especificar el cargo. Otra anomalía, otra fotografía que podemos encontrar es la del comandante Richard Scobie, que tiene el mismo nombre y apariencia del director ejecutivo de una empresa relacionada con la industria aeroespacial, pero con unos años más. En el currículum de este director ejecutivo también se menciona el hecho de haber trabajado en la NASA, también sin especificar su puesto. También podemos ver a la piloto Sharon McAuliffe, con el mismo nombre y apariencia de una abogada de la Universidad de Siracusa y de Yale, especializada en Derecho Aeroespacial, que ha escrito en los últimos años diferentes artículos sobre la NASA. Es curioso que los integrantes de esta supuesta tripulación, que aún estaría viva, pues estarían trabajando en instituciones y universidades relacionadas con las sociedades secretas y lo que podríamos llamar el aparato de poder de los Estados Unidos. Pero más curioso resulta que durante la investigación hubo una serie de detalles muy extraños. Y es que en el año 1987 la NASA afrontó varios juicios por denuncias de ocultar las voces de la tripulación, lo que sería la caja negra, las comunicaciones internas. La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, ganó todos aquellos juicios y jamás pudieron oírse las voces, solo se pudieron leer algunas
de las transcripciones después de una filtración a la prensa. Ese mismo año, 1987, es decir, un año después del accidente, los restos de la nave fueron enterrados en un silo abandonado en Cabo Cañaveral, pero nadie pudo examinarlos jamás, amén de los supuestos restos humanos que habrían sido recuperados de la cabina y que nunca pudieron ser analizados por ninguna comisión independiente de investigación. Para añadir más misterio al asunto, también se sabe que la transmisión del despegue del Challenger, al igual que ocurrió con el aterrizaje del hombre en la Luna, no se emitió en vivo, no se emitió en directo, tal y como se hizo creer al mundo, sino que habría tenido un desfase de no menos de 5 minutos. Los detalles de estas teorías los encontramos en el libro Challenger revelado, relato de una fuente interna de cómo la administración Reagan causó la más grande tragedia de la era espacial, publicado en el año 2007 por un analista de recursos para los cohetes de combustible sólido de la NASA llamado Richard C. Cook, quien afirma que la NASA encubrió la razón por la que el Challenger explotó, ya que este estaba sin ninguna duda predestinado a explotar debido a que tenía una serie de fallos técnicos que hacían imposible el éxito de aquella misión. Otro detalle raro es que se leyó todo lo que serían los informes de la comisión y observó una dejadez a la hora de seguir indagando en lo que serían los detalles de aquella misión, quién había tenido la responsabilidad de aquel, de aquel mantenimiento de las juntas históricas y quién finalmente habría ocultado los documentos de esas transcripciones. Lo que hizo este señor fue filtrarlo al New York Times, pero aquello se paró de la misma manera en la que lo hicieron las investigaciones del 11 de septiembre. ¿Por qué tanto encubrimiento? El resultado político, desde luego, fue fulminante y la popularidad de Ronald Reagan cayó en picado a raíz de este suceso. ¿Y por qué no se esperaron? Y una pregunta más sugerente y más atrevida. ¿Quién salió beneficiado de todo aquello? Sin ninguna duda podríamos apuntar a George H.W. Bush, el antiguo presidente de los Estados Unidos, padre del infame presidente de la guerra de Irak, que es quizá una de las personas pues menos preparadas para su puesto que haya habido nunca en la historia de la presidencia del país americano, y quien desde luego se vio beneficiado en su carrera electoral y que también pues aparece como una de las personas más poderosas de los Estados Unidos, quien a día de hoy sigue leyendo todo lo que serían los informes que llegan a manos de los últimos presidentes, incluso de Barack Obama. La situación provocó, como decíamos, un estallido político y entre diversas acusaciones de sabotaje externo de Estados Unidos a Rusia y de Rusia a los Estados Unidos, como si hubiese sido un atentado de falsa bandera o incluso un trabajo interno similar a lo que ocurrió con el barco Maine en la guerra contra España en el año 1898, resulta que hay un detalle aún más extraño, y es que durante la investigación, la CIA recibió el encargo de investigar un posible sabotaje soviético, pero la NASA se negó a mostrar las fotografías de la cabina encontrada a la propia CIA. Quizá el colmo de esta conspiración es que puedo asegurarles sin temor a equivocarme que aparecieron ovnis durante la explosión del transbordador espacial Challenger. Y es que resulta que unos videoaficionados, siguiendo el Acta de Libertad de Información del Congreso de los Estados Unidos, el acta que por supuesto atañe también a las misiones del espacio, pidieron a la NASA las imágenes que se tomaron del accidente desde varios puntos de vista. Y en uno de ellos aparecía, unos pocos segundos después de explotar el transbordador, como el cámara enfoca una pequeña formación de dos ovnis lumínicos en pareja con una disposición vertical flotando en gravedad sobre un terreno militar completamente cerrado al tránsito de aviones o globos meteorológicos durante el lanzamiento. Los objetos sorprendentemente no se veían afectados por las corrientes de viento ni por las turbulencias del lanzamiento del transbordador. Y es que si observamos detenidamente estas imágenes, podemos ver una formación aparentemente semitranslúcida que tiene una parte superior más grande y una parte inferior menos densa. ¿Qué hacía en este momento tan importante de la historia? Y estaríamos hablando de una motivación. ¿Es que acaso sabían que algo raro estaba ocurriendo en aquel transbordador Challenger? ¿Acaso estaban monitorizando algo relacionado con esa falta de astronautas que veíamos anteriormente? Un detalle apreciable es que la esfera inferior parece moverse claramente con independencia de la
estratosfera superior, movimientos que hemos visto en infinidad de ocasiones en vídeos considerados reales, y en la última visión se aprecia un movimiento de descenso de las dos esferas con respecto a la nube provocada por la explosión, es decir, que tenía un movimiento autónomo e independiente. Tras un análisis del caso, es necesario comentar la motivación subyacente y subrepticia de todo este asunto, porque ¿qué necesidad existiría por parte de la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni de aparecer en este preciso momento de la historia? A mí se me ocurren dos explicaciones: estudiar todo lo ocurrido en esta conspiración del Challenger desde una posición privilegiada como muestra del interés de esta inteligencia por nuestro desarrollo y también por lo que se hace para cambiar el mundo, y dos, aparecer en el mismo momento en el que varias cámaras graban en un sitio determinado del cielo para finalmente quedar reflejados en la historia, es decir, para que aquello quede como una muestra de que ellos estaban ahí ya en el año 1986. Queda, por supuesto, para la opinión del espectador la motivación y las preguntas que puedan hacerse sobre el paradero de esos tripulantes del Challenger, sobre la falta de transparencia de la NASA al respecto de este accidente y sobre la presencia de objetos voladores no identificados en un hecho muy similar a lo que ocurre en el 11S. Si podemos ver similaridades, pues es que están ahí, tanto la presencia de ovnis como la opacidad de la administración, como la imposibilidad técnica de que eso se produjese sin haber responsables perfectamente definidos dentro de lo que serían las empresas relacionadas con el evento. Pues aquí tenemos estas conexiones que desde luego son más que sugerentes. ¿Por qué la NASA ocultaría información a la comisión sobre los datos de la cabina? ¿Es posible que estemos ante una cortina de humo para encauzar a una opinión pública en contra de un presidente? ¿Sería posible, por tanto, que igual que ocurrió con el barco Maine en la guerra de 1898 de Estados Unidos con España, Estados Unidos hubiese derribado un vehículo suyo para provocar una acción política de alcance? ¿Por qué la NASA oculta datos a día de hoy sobre la investigación del Challenger y quién se benefició de ello? ¿Qué hacían esos dos ovnis en las proximidades del transbordador? ¿Y por qué la NASA trata de silenciar siempre lo que ocurre con sus acciones? Bueno, pues aquí tenemos este sencillo videoprograma que desde luego expone a las claras que aquel día pudieron ocurrir varias irregularidades que desde luego no pasaron inadvertidas ni para los investigadores ni para la inteligencia que parece estar detrás de un fenómeno que nos acompaña desde el principio de los tiempos. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Se cumplen 30 años de una de las mayores catástrofes ocurridas en la carrera espacial, una en la que 7 astronautas perdieron la vida en uno de los accidentes más terroríficos y misteriosos de la historia. Vamos a viajar a la mañana, a la gélida mañana, misión STS-51L, la 10ª misión del orbitador. Una junta tórica del cohete impulsor derecho falla en su función de estanqueidad. La versión oficial expone que las juntas fallaron debido principalmente a la sobrecompresión repetida durante el proceso de montaje y a esa temida baja temperatura. ¿Cómo es posible que la NASA no se diese cuenta de todo esto y por qué siguió adelante con el de cabina, los motores y las alas que se disgregaron cayendo en diferentes lugares? La cabina fue la única sección de la nave que logró sobrevivir a la terrible destrucción de la explosión, pero no pudo soportar el impacto final contra el océano, desintegrándose junto con sus ocupantes. Supuestamente, y digo supuestamente porque según diversas fuentes, aquel accidente no fue otra cosa más que una cortina de humo para hundir la popularidad del día 28 de enero de 1986. Las temperaturas son bajísimas y de hecho es la primera vez que se quiere realizar un despegue de estas características con unas temperaturas tan bajas. Esto ya en su momento se considera una auténtica temeridad, pero la NASA sigue adelante con el lanzamiento y aquí tenemos a ese transbordador espacial Challenger comenzando su despegue hasta que a los 73 segundos
de aquella misión despegue. Esta anomalía ya había sido advertida por los propios ingenieros de las juntas y de hecho la NASA tenía sus informes, pero sufrieron una serie de presiones internas que hizo que aquello fuese y tirase hacia adelante. Una de las grandes incógnitas es que según la NASA la explosión producida no ocasionó la muerte de los astronautas en ese mismo momento, ya que los elementos del transbordador se separaron instantáneamente, lo que según ellos ocurrió con la